Otro de los ejemplos que vamos a considerar es el interés compuesto. Este es el caso donde el interés que yo recibo al cabo de un periodo se convierte en capital para el siguiente periodo. Esto lo podemos ver a través de una tabla para que al mismo tiempo, trabajando algebraicamente, tratemos de encontrar cuál es la fórmula del monto en términos del periodo. Por ejemplo, nosotros tenemos N, le vamos a llamar periodo, y M, monto. Cuando estamos en N igual a 0, que es el momento inicial, el capital que yo deposito es el capital inicial, M sub 0. Cuando pasa un periodo, yo voy a recibir lo que deposité inicialmente, o sea, M sub 0, más el interés, que es un porcentaje del valor inicial, I por M0. Si en este caso yo saco M0 de factor común, me va a quedar M0 por 1 más I. Al cabo de N igual a 2, voy a recibir el capital anterior, es decir, M0 por 1 más I, más un porcentaje de ese capital, es decir, I por M0 por 1 más I. En este caso voy a sacar M0 y 1 más I de factor común y me va a quedar M0 por 1 más I por 1 más I, por lo tanto se escribe M0 por 1 más I al cuadrado. Consideremos N igual a 3. Voy a recibir M0 por 1 más I al cuadrado más un porcentaje de ese valor I por M0 por 1 más I al cuadrado. Si trabajo algebraicamente esta expresión, voy a encontrar que es igual a M0 por 1 más I al cubo. Vamos a tratar de generalizar para N igual a N. Observe que para N igual a 1 es M0 por 1 más I. Para N igual a 2 es M0 por 1 más I a la 2. Para N igual a 3 es M0 por 1 más I a la 3. Es de esperarse entonces que para N igual a N sea igual a M0 por 1 más I a la N, donde N es el periodo, M es el monto, I es la tasa de interés en unidades de periodo. Por lo tanto, la expresión de monto se puede escribir como M igual a M0 por 1 más I a la N. Observe que esta es la fórmula de una ecuación exponencial, donde el K o el valor inicial es M sub 0, el factor de multiplicación A es 1 más I, y por lo tanto la forma de la gráfica será la forma de una exponencial. Vamos a ver a continuación un conjunto de ejemplos acerca del interés compuesto. Consideremos un monto inicial de 5.000 pesos, que se depositan a un interés del 15% anual. Queremos calcular cuál es el monto al cabo de 10 años. Observemos un aspecto muy importante. Si no hay ninguna referencia al periodo de capitalización, entonces se entiende que el periodo de capitalización coincide con la unidad de tiempo de la tasa, es decir, en este caso, anual. Y por lo tanto, el periodo, que es 10 años, coincide con el tiempo. En este caso, los datos serán M0 igual a 5.000, la tasa es del 15% anual, el tiempo son 10 años y como capitaliza anualmente, N es 10 años. Aplicando la expresión de monto que dijimos que es el monto inicial, en este caso 5.000, por 1 más la tasa, que en este caso es el 15%, elevado a la N, que en este caso es 10, obtenemos como resultado 20.228 pesos. Veamos otro ejemplo. ¿A cabo de qué tiempo un capital depositado al 10% anual se duplica? Anotemos los datos. El monto inicial es M0. El monto final va a ser 2 veces el monto inicial, porque quiero ver el tiempo en que se duplique. La tasa es del 10% anual. Y lo que yo quiero conocer es N, es decir, el número de periodos. En este caso, como la capitalización es anual, será número de años. Bien, recordemos que la fórmula es monto igual a M0 por 1 más I a la N. Entonces, donde dice monto voy a poner 2M0 igual a M0, donde dice I, la tasa, voy a poner del 10% elevado a la N. Los M0 se simplifican, en el primer miembro me va a quedar un 2, en el segundo me va a quedar 1.1 a la N. Mi incógnita está en el exponente, por lo tanto debo aplicar logaritmo a ambos miembros. Da exactamente lo mismo que aplique logaritmo neperiano o que aplique logaritmo decimal. En este caso yo decidí aplicar logaritmo neperiano.
Al aplicar el logaritmo neperiano me queda en el primer término el logaritmo neperiano de 2, en el segundo término bajo n del exponente y me va a quedar n por el logaritmo neperiano de 1.1. Por lo tanto, despejando n es igual al logaritmo neperiano de 2 sobre el logaritmo neperiano de 1.1. Esto, como ya sabemos, se hace en la calculadora y el resultado es 7.27 años. Un capital de 7.000 se deposita a una tasa del 12% anual con capitalización trimestral. ¿Cuál es el monto al cabo de 3 años? Anotemos los datos. El capital inicial es 7.000. La tasa es del 12% anual. El tiempo son 3 años. Pero la capitalización es igual a 3 meses. Por lo tanto, tanto el tiempo como la tasa tengo que expresarlo en términos de trimestres. Entonces, la tasa, que era el 12% anual, la voy a dividir en el número de trimestres que tiene un año, 4. Por lo tanto, la tasa me va a quedar 12 dividido 4, 3% trimestral. Lo mismo va a pasar con el periodo. El tiempo dice que son 3 años, pero en cada año hay 4 trimestres. Por lo tanto, en realidad, el n va a ser igual a 3 por 4, que son 12 trimestres. Reemplazando en la fórmula de monto, tenemos que el monto va a ser igual a 7.000 por 1 más la tasa, que es del 3%, elevado a la n, que es 12, y el resultado será 9.980 pesos. Sigamos con los ejemplos. Determine el tiempo necesario para que un capital de 5.000 pesos se transforme en 6.000, si se deposita al 8% anual con capitalización bimestral. Los datos del problema serían: el capital inicial es 5.000, el capital final es 6.000, la tasa es del 8% anual, pero como la capitalización es bimestral, tengo que convertirla a bimestre. Por lo tanto, como en un año hay 6 bimestres, va a ser el 8% dividido 6, lo cual me da 1.33%. Lo que yo quiero calcular es el tiempo. Entonces, reemplazamos en la fórmula. 6.000 es igual a 5.000 por 1 más la tasa elevado a la n. Recuerde que n es número de periodo y en este caso la unidad de tiempo del periodo es el bimestre. Entonces, pasamos el 5.000 dividiendo y me va a quedar 6 quintos es igual a 1,0133 elevado a la n. Como ya sabemos, tengo la incógnita en el exponente, aplicamos logaritmo a ambos miembros. Vuelvo a aplicar en este caso el logaritmo neperiano. Entonces me va a quedar el logaritmo neperiano de 6 quintos es igual a n, que lo bajé del exponente, por el logaritmo neperiano de 1,0133. Despejo n y el resultado es 13,8 periodos. En este caso, periodos son bimestres. Por lo tanto, el tiempo va a ser 13,8 por 2, es decir, 27,6 meses. Estamos en condiciones entonces de hacer las actividades correspondientes al tema.